Permanecer en Cristo para dar frutos es la invitación que nos hace la liturgia en este quinto domingo de Pascua. Dios es nuestro Padre y se relaciona con nosotros de manera personal, uniéndonos a Jesús como los sarmientos a la vid. Nos ponemos de pie para comenzar la Santa Misa cantando. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reconocemos nuestros pecados. Perdón por aquel mendigo, por aquellas lágrimas que se miran. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, ponle la mano, se encontraba solo y no dejes para mí. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Con tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Rey celestial, Dios Padre, todopoderoso Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El libro de los Hechos nos cuenta las dificultades de San Pablo y cómo la Iglesia se iba consolidando. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, habiéndose hecho cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y cuánta valentía había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos trataban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando y vivían en el temor del Señor, y crecía en número y asistía por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. La carta de Juan nos ayuda a comprender que apoyándonos en nuestra fe en Jesús, podremos amar sin límites. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Sus mandamientos es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él, y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Separados de Cristo, somos incapaces de dar frutos. Permanezcamos unidos a Él como lo racimos a la vid. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio.
Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Y ustedes, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Queridos hermanos, el Evangelio de Juan, en esta introducción del capítulo 15, el Señor nos hace una comparación que seguramente los argentinos y prácticamente todas las provincias, los cordobeses seguro, tienen experiencia de paso, de vides. Cuando voy a bendecir las casas, veo que muchas de ellas tienen paso. Por lo cual, la sabiduría popular nos dice que a las pasas hay que podarlas, que los sarmientos crecen desmesuradamente y debilitan la producción de frutos. El sarmiento que no está unido a la parra y se lo separa, termina secando, siendo inservible, sirve para hacer un fuego a lo mejor en invierno. Pero eso allá en el campo, aquí prácticamente no se necesita eso, se tira, se arroja. El sarmiento que se separa de la vid se seca, mientras que el sarmiento que está unido, pero no añadido, porque así no marcha la cosa, que está unido a la vid, ese es el que tiene toda la posibilidad de producir. ¿Qué puede a nosotros hacernos permanecer en la vida? Hoy lo dice el Evangelio: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Entonces quiere decir que para estar unidos a la vida debemos dejar que la palabra de Dios permanezca en nosotros y nosotros permanecer en la palabra de Dios.
Y eso es lo que hace fresca nuestra fe. Por eso creo oportuno también ante este Evangelio recordar qué es la fe. Y creo que muchas veces, diciendo lo que no es, se va explicando lo que es. Lo primero que se me ocurre pensar, la fe no es un sentimiento. Cuando la persona dice, siento que voy perdiendo la fe, no tiene que ver con la fe, sino posiblemente con una esterilidad espiritual que está pasando. Porque la fe no se mide con los sentimientos. La fe genera sentimientos, buenos sentimientos, pero en sí misma no es un sentimiento. Todos sabemos, porque de hecho no existe el hombre que tenga un estable recorrido de sus sentimientos. No conozco al hombre así y creo que no existe. Todos vamos viviendo tristezas y alegrías. Todos en esta vida reímos y lloramos. Por lo tanto, así es el vaivén de nuestros sentimientos. La fe no está expuesta al vaivén de nuestros sentimientos simplemente porque no es un sentimiento. Es una actitud de vida, una manera de vida en la cual dejamos que la palabra de Dios esté en nosotros y nosotros en la palabra de Dios. Es una virtud, es un don de Dios que penetra nuestra vida. Y fíjense, hasta me atrevo a decir que aquel que ha caído en un pecado grave, que lo dejó indigno prácticamente, no por eso pierde la fe. Al contrario, la necesita más que nunca, porque es la fe lo que puede levantarlo. Entonces, la fe no es un sentimiento. ¿Qué más? La fe tampoco es una costumbre. No es que uno se acostumbra a tener fe. Eso es lo más peligroso que le puede pasar al hombre religioso. Y para que viva su fe, justamente no tiene que acostumbrarse a ella o convertir a la fe en una tradición, en una costumbre. No va tampoco al vaivén de nuestros rituales. Por eso, la fe no es una actividad exterior. La fe perfila la actividad exterior, pero tiene que ver más con lo interior que con lo exterior. ¿Y qué es la fe entonces? De alguna manera lo dijimos, es un don de Dios, es aquella virtud la cual hace que nosotros tomemos conciencia de que Dios, la presencia de Dios está dentro nuestro. Por eso siempre hay que pedir, como los apóstoles, fortalece nuestra fe. Pero también dice el Evangelio de hoy que Dios, el viñador, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Miren ustedes, eso lo sabemos. A nuestra parra hay que podarla. ¿Y cuál es el objetivo de podarla? Justamente para que se robustezca y vengan frutos, y frutos abundantes. Por eso la necesidad de podar la parra que somos nosotros. Pienso que la primera vid podada se llamó Jesús de Nazaret y lo podaron el Viernes Santo. Y a causa que esa vid fue podada, se vino en abundantes frutos de resurrección al domingo siguiente. Y así le ha sucedido a la iglesia.
le ha sucedido los 2000 años de existencia. Cada vez que fue podada, hubo esperanza. Y cada vez que no fue podada, o sea, pensando en la historia de la Iglesia, cuando no fue podada la Iglesia, cuando se acomodó con el gobierno de turno en estos 2000 años, cuando compartió con reyes y emperadores los tronos del poder político y del poder económico, cuando se ubicó en el sistema, ella no fue podada, creció, sí, pero ¿cómo creció? Follaje, puro follaje, inútil follaje, sin fruto. ¿Cómo creció? En subsidio, en hermosas catedrales, en suntuosos edificios, en leyes que beneficiaban de manera corporativa. Follaje, puro follaje, inútil follaje. En cambio, cuando la Iglesia fue excluida de esa élite del poder a causa de predicar el Evangelio, cuando ella incomodó sin medir las consecuencias de una negociación antievangélica, cada vez que ella se expuso y entonces conoció el martirio, la exclusión, esa es muy común en los tiempos de hoy en todo el mundo. Una manera de martirizar es excluir por parte de los sectores de poder. Cuando la Iglesia conoció el martirio y la exclusión, se vino en abundantes frutos de resurrección. Yo no creo que la credibilidad de la Iglesia esté contenida en la belleza de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Yo no creo eso, en verdad no creo eso. Sí creo que esta Iglesia es creíble cuando hay martirios, como en el caso, por ejemplo, de Monseñor Angeleri, que ahí está en una imagen. La sangre de nuestros mártires, el llanto de nuestros confesores, el sacrificio de todos los que pagaron consecuencias por el compromiso de su fe, es lo que trajo frutos de resurrección a nuestro pueblo, a nuestra Iglesia. Por eso yo creo que si a nosotros se nos está pidiendo fruto, según el Evangelio de hoy, siempre hay que estar preparado a alguna poda. No nos gustan las podas en este sentido con el que hablo, pero recuerden, si no nos poda el Señor, si no permitimos que nos pode, no vamos a ser ni creyentes ni creíbles. Tiago, hoy estás celebrando la misa de tu primera comunión. A toda la comunidad le digo, y a la comunidad de YouTube también, que Tiago es un niño que por estos tiempos de la pandemia no pudo hacer su primera comunión allá en Barrio Las Palmas porque no se dio la ocasión a causa de lo que vivimos. Bueno, con la autorización correspondiente y conversando allí con su comunidad parroquial, se ha decidido que Tiago reciba en esta misa su primera comunión. Tiaguito, Jesús dijo así: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es para los que son como ellos. Y hoy sos un niño que venís a Dios, que venís a Jesús. Él siempre te va a estar llamando. Mucho a depender de vos y también de tu familia, que tengas esa fe que te acerque a 3 lugares donde uno se alimenta en la fe: a la palabra,
a la Eucaristía, la misa, la comunión y a la comunidad. Sin la palabra de Dios, sin el alimento eucarístico y sin pertenecer a una comunidad, hay grandes posibilidades de secarse. Por eso, mirad, hoy justo en este Evangelio, en el día de tu primera comunión, siempre busca a Jesús en la palabra, en la Eucaristía, en la comunidad y en tantos otros lugares, como por ejemplo en la gente pobre. Les invito a todos a rezar el credo de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció por poder de Poncio Pilato, fue crucificado, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. ponemos ahora en común nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, fortalécenos en la unidad. Señor, fortalécenos en la unidad, para que como iglesia seamos una comunidad donde nos preocupemos los unos por los otros. Oremos: fortalécenos en la unidad, para que como los racimos están unidos a la vid, nosotros permanezcamos unidos a Jesús para hacer de nuestra nación un país de hermanos. Oremos: Señor, fortalécenos en la unidad, para que todas las personas se sientan dignificadas por el trabajo que realizan. Oremos: Señor, fortalécenos en la unidad, para que quienes están solos, enfermos y necesitados reciban el fruto de nuestro afecto y solidaridad. Oremos: Señor, fortalécenos en la unidad, para que las instituciones parroquiales manifiesten su unión con Jesús, trabajando unidas entre sí. Oremos: Señor, fortalécenos en la unidad. Escucha, Señor, con fe te pedimos, a vos que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tres intenciones ponemos también frente al 1 de mayo. Una es por los trabajadores para que puedan tener un trabajo digno y que se les dé una retribución digna. Por los desempleados en este tiempo de pandemia y cuarentena, que aparece como un rostro preocupante, el desempleo, y por Tiaguito en el día de su primera comunión. Hacemos el ofertorio. Junto al pan y al vino, presentemos al Señor nuestros esfuerzos por producir frutos de caridad. No le tengo miedo al sur.
sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos en ella. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolada, con la efusión del gozo pascual, cantamos sin cesar un himno de tu gloria. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Señor, en memoria de la muerte y resurrección de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo acompañe a la Iglesia, presidida por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos José, los obispos auxiliares Pedro y Ricardo, y los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección, a las intenciones de esta misa, a las víctimas fatales de esta pandemia, a todos los difuntos. Llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de nosotros, para que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José obrero, los apóstoles y con todos los santos que te agradaron en este mundo, merezcamos compartir la vida eterna, alabarte y glorificarte por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde y proteja para la vida eterna. Amén. La savia divina de Jesús viene a nosotros para hacernos mejores hijos de Dios. Alimentémonos del pan que es Jesús. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé
Ya el día miércoles, en la capilla de Nuestra Señora de las Gracias, Caferata 512, se abre, digamos, el hogar de Cristo. Allí, Caferata 512. Les recuerdo que les he pedido también que nos ayuden a invitar, ¿no? A invitar así personalmente a las personas. De 10 a 14:30 es con el almuerzo incluido, y luego a la tarde de 16 a 18:30 con merienda. El día sábado 8 de mayo, o sea el próximo sábado, día de la Virgen de Luján, en la misa de las 17:30 horas, en la capilla de las Gracias, vamos a inaugurar de manera celebratoria el hogar de Cristo. Están invitados. De hecho, también va a venir visitando ahí la capillita de las Gracias, compartiendo la misa, el padre Santos Moyano con 4 seminaristas. Sería lindo que también nos recibamos a él allí compartiendo como comunidad. Así que el que pueda, ya sabe, nos encontramos el sábado 17:30 horas en Caferata 512, Capilla Nuestra Señora de las Gracias. Vamos a invitar a Tiago, a su mamá, a su papá, que vengan aquí a donde está la imagen de la Virgen. Todos nos ponemos de pie, mirando a la Virgencita. Le pedimos para que ella interceda siempre por este jovencito que ha recibido su primera comunión. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa redención. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y acompañamos a Tiago con la alegría expresada en un fuerte aplauso para él. Hemos celebrado la misa, vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Y la seguridad que nos da el saber que Jesús está con nosotros nos alienta a anunciar su nombre sin miedo en cada situación que estamos.
votos que hago.